miércoles de ceniza, la Cuaresma. El eterno retorno de siempre lo mismo no es verdad. En todo caso, el eterno retorno de siempre lo distinto, porque el protagonista somos cada uno de nosotros y aunque somos los mismos, han pasado muchas cosas en nuestras vidas y en nuestras historias, que nos sitúan ante este tiempo de gracia de una manera diferente. Somos otros. La llamada a la conversión a lo mejor puede sonar de otra manera. Esperemos que sea así. La ceniza es el fruto del Domingo de Ramos, del año anterior, la quema de esos ramos. Y los ramos acompañan la llegada de Jesús como Mesías, en camino hacia la resurrección y la eternidad. Por eso hoy para nosotros las cenizas son también el inicio del mismo camino que Jesús. La penitencia no tiene sentido en sí misma, sino apunta a la resurrección y la vida eterna. Del libro de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sión, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes servidores del Señor y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Pues dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas
y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayune lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. La primera lectura es del profeta Joel. Desde el punto de vista cronológico y literario, el libro de Joel es problemático. Se discute todavía entre los especialistas en qué época se escribió y quién es el autor, porque no conocemos realmente muy bien a Joel, aunque lo conocemos lógicamente por su nombre. Los indicios internos y externos del libro no nos permiten fijar una fecha de redacción aproximada, porque muchos de estos indicios parecen contradictorios. Así pues, se puede situar desde la época de antes del exilio hasta después del exilio. En cualquier caso, hemos de contextuar estos versículos en su lugar natural. Describen una invasión de langosta absolutamente devastadora. Parece una cosa un poco especial, pero es la descripción de una caballería de langostas que lo asalta y lo derriba todo. En fin, una catástrofe imaginada desde ese punto de vista. La pregunta es, ¿se trata de la invasión de un ejército con rasgos de langosta o al revés, un avance de langostas como un ejército? En resumidas cuentas, el profeta lo que nos quiere es hablar de un desastre tremendo. Esa terrible descripción termina con una frase clave para comprender nuestro texto, ya que esa descripción antecede a nuestro texto. Y dice esta frase: grande y terrible es el día del Señor. ¿Quién le resistirá? ¿Quién le resistirá? Es una invitación a la penitencia y a la súplica personal y comunitaria. Detectamos en el texto 10 formas verbales imperativas, es decir, de ordeno y mando, así como 3 formas hebreas que llamamos yusivo, que son imperativas también. Por lo tanto, el texto es un decir, o hacéis esto ya, aquí y ahora, o mal asunto. Son todo órdenes. Y en la cumbre de estas órdenes se resumen en una: convertíos. La expresión que aparece en el texto, ¿quién sabe si?, al inicio del versículo 14, es clave para entender el conjunto del texto. La cuestión no es que si el pueblo se convierte, Dios se arrepentirá, como si fuera una consecuencia normal y natural. La cuestión no es que si el pueblo se convierte, Dios se arrepentirá. Lo repite 2 veces. El cambio de Dios respecto a su pueblo responde más bien a su misericordia, que exige como condición previa la conversión del pueblo. Pero es la misericordia de Dios la que hace posible el cambio. Y todo esto se despliega en una liturgia que describe el texto a partir del versículo 15. Tocad la trompeta, proclamad, convocad. Todos son verbos en los cuales, tanto a nivel personal como comunitario, se nos invita a realizar una acción. Finalmente, en el versículo 17, casi hacia ya al final, la relación del pueblo de Dios con otros pueblos, que se resume de esta manera: ¿por qué van a decir a las gentes? ¿Por qué van a decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? Es una manera de decir: Señor, ten misericordia de nosotros, si no los demás pueblos se burlarán de nosotros. ¿Dónde está tu Dios?
El acento está puesto en la dinámica de Dios. Si el pueblo ha vuelto, se ha convertido, ha sido respondiendo a la iniciativa de Dios. De ahí el Salmo 50, que recitamos hoy. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra de mi culpa. Pero en positivo: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Y ahora tenemos a Pablo, que una vez más deja bien claro en nombre de quién habla y para qué. Pablo se dirige a esa comunidad de Corinto para invitarles a que os reconciliéis con Dios. Es decir, que Dios vuelva a ocupar en sus vidas, en sus historias, el lugar que les corresponde. Y de ahí, de nuevo, reestructurar sus vidas. Eso es la conversión. Pablo nos lo dice hoy a nosotros. Y esto gracias a la acción salvadora de Jesús, que nos convierte, después de transformar el pecado en justicia. Es decir, en hacernos justos gracias a Él, no a nuestras acciones. Para eso se determina un kairos, un tiempo favorable, que es día de salvación, como nos hablaba Joel, día de Yahvé, un tiempo de acercamiento cualitativo de Dios a nuestras vidas en este tiempo. Por eso dice: te escuché, te ayudé. Pone los medios para que al escucharle nos pongamos en marcha de manera activa. Nos ayuda, nunca nos sustituye, ni anula nuestra libertad en la dinámica de la conversión. Y finalmente en el Evangelio de el Evangelio de Mateo, no es el directo, pero parecido, ¿verdad? Jesús, en el Sermón de la Montaña, nos presenta 3 fragmentos en un paralelismo magistral. Primero, la parte negativa y después la parte positiva. Y siempre y los 3 paralelismos precedidos por una introducción. Este paralelismo, como fórmula mnemotécnica repetitiva, tiene visos de autenticidad literaria y de autenticidad como ipsísima verba Jesu, como las mismísimas palabras de Jesús. Por lo tanto, hemos de darle mucha fuerza. Jesús se refiere concretamente a la limosna, a la oración y al ayuno como elementos expresivos de la voluntad de conversión por parte del hombre, pero también como expresión de la soberbia y el orgullo del hombre, de ahí que prevenga a sus discípulos, la parte positiva y la parte negativa. La introducción está marcada por el cuidad. Cuidad es un aviso muy decisivo. Practicad vuestra justicia, es decir, mostrad vuestra bondad, lo que realmente sois desde vuestras raíces ante los hombres. En otras palabras, que no haya duda de vuestra bondad porque surge de la autenticidad más profunda de nuestro ser. Las 3 partes siguen un mismo esquema y vocabulario. No hagáis como los hipócritas y lo que hacen. Tú, en cambio, es la alternativa que presenta Jesús. En la parte negativa, la recompensa o la paga son los hombres los que la dan, por lo tanto efímera, mientras que en la alternativa, la que nos plantea Jesús, la cuestión se plantea sin publicidad y lo decisivo es que lo vea el Señor. Desde estos parámetros, la limosna, la oración y el ayuno serán realmente un signo de conversión auténtico. Al final, el Señor nos invita a esa autenticidad absoluta de nuestra vida cristiana y a conquistarla por esos 3 caminos de conversión que se nos propone en la Cuaresma, los mismos que la Iglesia desde hace siglos. Caminos válidos siempre y cuando sigamos las indicaciones que nos da el Señor. Caminos que ponen a prueba los valores que nos sustentan y ponen en su sitio
las pulsaciones que nos empujan. Afán de notoriedad, de dinero, de comida, de autorreferencia. O por el contrario, son caminos que nos ayudan a seguir a Jesús en el día a día y en este tiempo de gracia. Cuaresma, 40 días. Una invitación a entrar, a no dispersarnos, a mirar al fondo de nuestro corazón, a no dejarnos engañar. Joel nos habla de convertirnos al Señor de todo corazón, a reconocer que hemos pecado, que nos hemos apartado, distraído, a llamar a jóvenes y viejos, a santificar la comunidad. El Salmo reconoce cómo estamos si nos falta Dios. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación. Pablo insiste en la reconciliación y nos dice que este es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación, esta es la oportunidad. Jesús nos habla sobre la verdad de nuestra vida, no lo que queramos aparentar y lo que ve la galería, nos invita a vernos por dentro, en verdad. Y ante las tres acciones, orar, ayunar y dar limosna, nos pide el secreto, la intimidad, ser auténticos. Jesús nos conoce y nos advierte. No hemos de engañarnos a nosotros mismos ni tratar de figurar. Esto es asunto del Padre, que es el que ve en nuestro interior. Feliz Cuaresma, feliz día de la salvación.